Un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. La paz total, una de las principales banderas del gobierno actual de Colombia, para muchos entró en crisis luego de una serie de incumplimientos a lo acordado por parte del ELN y de las disidencias de las FARC. Como hemos conocido y registrado, en las últimas semanas ha habido secuestros, paros armados y atentados en contra de la fuerza pública. Sumado a esto, no solo la crítica de entes nacionales y figuras políticas hacia el tema ha crecido, sino también de la ciudadanía en general, que piden que incrementen las acciones contra estos grupos armados ilegales. ¿Qué pasa entonces con la paz total? ¿Qué soluciones hay frente al tema? ¿Y quién podría tener la responsabilidad de esta posible crisis? Este es nuestro tema hoy en Sala de Prensa. Por eso saludamos por un lado a León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido, León. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan. Y también a Ariel Ávila, senador y experto en conflicto colombiano. Senador, bienvenido. Hola, buenas noches y muy amable por la invitación. Muchísimas gracias. A los dos, muchas gracias. León, inicio con usted preguntándole quizás un interrogante que muchos en Colombia tienen hoy con todo lo que ha pasado en los últimos días, y es que para usted ¿hay paz total en estos momentos en el país? No, es que se está iniciando un proceso de negociación. Ya con el ELN se lleva un año, pero con las disidencias de las FARC es menor tiempo. Y en esas negociaciones siempre hay muchas dificultades. Esta es una gran dificultad. Después de haber iniciado todas estas conversaciones, es el momento más difícil porque al ELN se le ocurrió secuestrar al hijo, al papá, digamos, de Lucho Díaz, que es una figura pues que entonces iba a tener una repercusión en la opinión enorme. Es decir, cometieron el delito más odiado por Colombia contra uno de las personas más queridas del país. Eso es muy grave. Y a las disidencias de las FARC se les ocurrió que ahora levantarse de la mesa solicitando un despeje militar en una zona en la cual hay un conflicto largo y en la cual las fuerzas militares recuperaron la iniciativa después de no haberla tenido y ahora pues quieren presionar al gobierno para que salga y deje desprotegida a la sociedad civil y a la población del Cañón del Micay. Es una zona estratégica. Sin duda, atraviesa por una dificultad enorme. Las negociaciones de paz nunca son tranquilas, siempre ocurren estas cosas. Y claro, lo que se necesita es una agilidad para resolver eso, que se le ocurran medidas audaces, tener don de mando y capacidad de moverse en crisis, que es lo más difícil. Moverse en una situación de crisis no es fácil. Ahora se dice que van a liberar al papá de Lucho Díaz, al señor Luis Manuel Díaz, y al parecer va a ser hoy o mañana. Ya eso pondría la situación en otro momento, pero claro, al gobierno le toca pasar la factura por este impasse tan enorme que ha propiciado el ELN, y lo mismo en el otro lado. En el otro lado está que hay que conseguir una medida audaz para proteger a la población civil en el Cañón de Micay, para no darle ventajas militares, ya que las disidencias de las FARC han tenido una enorme ventaja política en todos estos meses. Se les ha dado muchas gabelas políticas sin que ellos se dan nada. Y llegó el momento de decirles, oigan, si van a meterse a la paz tienen que ceder algo, porque no solo ventajas para ustedes políticas, sino también que ustedes le den algo al país, algo a las zonas donde están, con las cuales han cometido muchas violaciones al cese bilateral de hostilidades y han cometido muchos atropellos a la población en esas zonas. Hay algo que usted menciona que me parece muy importante y es el ceder, ¿no? Yo doy algo, pero usted también de algo a cambio. Senador Ávila, frente a este tema de ceder algo, muchos dicen que quizás el gobierno ha dado más de la cuenta en estas negociaciones, que arranquemos por el lado del ELN que se están realizando pues a pesar de las dificultades. ¿Usted piensa eso, que de pronto el gobierno ha dado más de la cuenta y vemos que por el otro lado pues no ha habido como quizás ese interés también de decir, venga, yo también voy a hacer un poco más laxo en esto? Mire, ahí lo que está pasando en esta crisis de la paz total, pues que obviamente es una crisis, es una mezcla de tres cosas. Por un lado, una falta de método.
El gobierno ha carecido de un método, por eso anuncian un cese bilateral antes de tener los protocolos, por ejemplo. Y ese método se ve, yo le he dicho al alto comisionado, o si silba no canta y si canta no silba, o usted coordina las mesas de negociación o usted es el soporte técnico, pero ambas no lo puede ser. Entonces hay una falta de método. Dos, hay unas bajezas y se sobrepasan muchas líneas, como lo que hizo el ELN con el secuestro del señor Luis Díaz o como lo que hizo el autodenominado Estado Mayor con intentar sacar la fuerza pública del plateado, y hay unas realidades, tercero, unas realidades complejas. Entonces eso lleva a que exista esta crisis. No es solo una cosa que diga, no, es que el Estado ha cedido mucho o es que no se respetan los protocolos. Realmente llegar a este punto es una mezcla de cosas. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Que hay una deslegitimación social y política de la paz total. Por ende, liberar al señor Luis Díaz está bien, sano y salvo, pero que no pretenda el ELN que con eso ya va a ir el otro ciclo de negociación. Vuelvo y repito, al Estado hay que darle una bocanada de aire para que él recomponga. Y luego, si bien en las negociaciones se dice que no pueden haber líneas rojas, hay unas cosas en las que el Estado no puede ceder. Por ejemplo, en el cañón del Micay, no pueden haber zonas desmilitarizadas. Esa es una condición. Si las disidencias pretenden decir no, ahí tienen que desmilitarizar, pues no hay cómo hacer la negociación. Y termino con esto. Yo creo que el Estado ha tendido la mano de la paz en la zanahoria, en la paz total, pero también está la mano del garrote de la política de seguridad. Y uno lo que le dice al ELN y al Estado Mayor es no abuse de la tendida de mano de la zanahoria. Sí, señor. Hay otro tema que me gustaría que hablemos aquí, doctor León, y es el mecanismo de monitoreo y verificación de la negociación con el ELN, que si no estoy mal, tengo entendido que es uno temporal. ¿Qué podríamos decir que está fallando frente a este mecanismo? Y más audacia y mayor rapidez para buscarle soluciones a este secuestro. Yo recuerdo cuando secuestraron los de las FARC en la mesa de negociación, estaban en La Habana, secuestraron a un general del ejército del Chocó y inmediatamente se pusieron una comisión que vino Pastor Alape de la mano también del gobierno y se metieron a la zona y entonces lograron entregar rápido al general, que además era un militar, en el caso no era un civil como es ahora. Entonces se necesitó más agilidad para que comprometer a la mesa de negociación del ELN en una acción rápida a ir por el papá de Lucho Díaz, juntamente con el gobierno y con una autoridad para llegar a hacer trámites rápidos con las fuerzas militares y poder despejar rápidamente para que le entregaran a este señor. Esas cosas cuando se van prolongando, esos secuestros cuando se van prolongando, producen, digamos, una situación en la opinión pública muy complicada. Ya de por sí es muy difícil negociar en Colombia, entonces esto es más munición a la oposición y más desconfianza de la opinión general frente a estas negociaciones de paz. El ELN ha reconocido un error. ¿Cómo será el error que el propio comandante Antonio García, que no es muy propenso a reconocer errores, reconoce que hubo un error grave en este secuestro, porque era meterse con una persona que era muy sensible para la opinión? Y el secuestro es un tema ya muy duro para la opinión colombiana, porque es el delito más repudiado por la opinión, de manera que por eso las FARC, cuando entraron en la mesa en serio de negociación, abolieron públicamente el secuestro. Digo, no volvemos a secuestrar. Es lo que le va a tocar al ELN ahora. Decir, no solo que entrega a Luis Manuel Díaz, sino que dice, oiga, ya hasta aquí, ya no hay más secuestros, el ELN va a entregar a los secuestrados que tiene y no va a volver a secuestrar. Quizás es un costo que tenga que pagar el ELN por este acto tan absurdo en las negociaciones de paz en Colombia. De manera que sí necesitamos una mayor agilidad, digamos, de estos mecanismos, y la comunidad internacional puede prestar un servicio muy grande, tanto para lo del cañón del Micay como para esto, porque la comunidad internacional está obligada a presionar al ELN y a ofrecerse para ir a rescatar rápidamente al papá de Lucho Díaz, de manera que eso son cosas que teniendo una mesa de negociación hay que
tramitarlas rápido sabiendo las instancias que hay. Hay una instancia de monitoreo muy robusta en el caso del ELN. Ahí está la Iglesia, está la ONU y están también entidades de la sociedad civil, de manera que hay mucha historia también de monitoreo y era muy posible, digamos, porque también hay una gran presencia de la sociedad civil en un mecanismo de participación que tiene esa negociación, de manera que todas las cosas debían haberse hecho más rápido y buscar el concurso de todos los actores para que estas cosas terminaran y no se prolongaran tantos días como lleva este secuestro. Sí, señor, ya que estamos hablando de esas acciones del ELN, los invito a que escuchemos un momento al alcalde del Alto Baudó, Chocó, Ulises Palacios, quien precisamente en esta mañana, en la emisión de Caracol Ahora, se refirió frente al paro armado que están viviendo. Escuchemos lo que dijeron y ya continuamos. Si cada estructura mira cómo se financia, mira cómo hace sus ejecuciones y sus operaciones, ¿qué garantías tienen los negociadores en una mesa de que se cumpla, por ejemplo, un cese al fuego que ellos pactaron? ¿Los negociadores hoy no tienen manejo de esas estructuras en los territorios? No, no tienen ningún tipo de manejo. Ellos hacen parte de una mesa, es una delegación muy plural en la que están representadas buena parte de la organización del universo, pero no está todo el universo. Allí no hay nadie del Chocó, como tampoco hay nadie de Arauca. Y allí Arauca y el Chocó están las estructuras más poderosas del ELN. De modo pues de que al momento de cualquier cosa que se pacte, cualquier cosa que se firme, queda esa interrogante. ¿Lo cumplirán todos? Es decir, el ELN o los negociadores del ELN hoy no tenían cómo cumplir un cese al fuego pactado. Pues el ELN asegura que sus órdenes y los acuerdos son acatados por la totalidad, pero ahí están los resultados. Los resultados es que no, ¿sí? Porque fíjese que un cese al fuego, haga de cuenta, lo podemos comparar con una bolsa, con un saco de arena de boxeador, con el que entrenan los boxeadores, ¿sí? Recibe golpes y los aguanta. Pero si alguno de los boxeadores le da una cuchillada a ese saco de arena, ¿sí? Pues el saco de arena deja de existir, se rompe, ¿sí? Y es lo que pasa con el secuestro, y es lo que está pasando con el paro cívico, el paro armado del Bajo Baudó. Ahí escuchábamos a Carlos Velandia, él es ex miembro negociador del ELN y promotor de paz. Ahora escuchamos al alcalde del Alto Baudó en el Chocó, quien se refería precisamente a la situación que están viviendo puntualmente allí en esa parte del departamento del Pacífico colombiano. ¿Cuál es la situación allí en el Alto Baudó? Bueno, la situación que tenemos hacia el norte del municipio es que no se mueve ni una mosca y que hay digamos, enfrentamientos entre los dos grupos al margen de la ley que se están disputando el territorio, que son el Clan del Golfo y el ELN. Sí, ¿por qué no se mueve una mosca? Es decir, explíquenos un poquito y retrátenos un poquito, alcalde Palacios, ¿en qué consiste un paro armado del ELN paradójicamente en medio de un cese al fuego pactado? Bueno, lo que pasa es que la movilidad en el Alto Baudó es por ríos, quebradas y caminos. No tenemos vías carreteables, no tenemos, entonces nuestra movilidad es fluvial. Y eso permite que los actores controlen el acceso a ciertas zonas determinadas y eso es lo que están haciendo, controlando el flujo de movilidad de los ciudadanos para pues evitar que sus contrarios también se puedan movilizar. Ahí tenemos entonces esas dos posiciones, también lo del cese al fuego y lo que está pasando con este paro armado. Senador Ávila, regreso con usted para preguntarle, ya el doctor Valencia nos hablaba del tema del secuestro. Yo quiero que hablemos esto del paro armado, entender un poco esa dinámica. ¿Para qué hacer esto con la población civil? ¿Cuál es su finalidad?
¿Presión para qué? Si se supone que ya estaban en una negociación, si bien algunos no han hecho parte, pero entonces, ¿cuál es su finalidad? Mire, lo que pasa es que en la declaración del paro armado en el departamento de Chocó es una violación flagrante al cese al fuego con el Estado y no resuelve nada en el territorio en materia de seguridad. El ELN en el comunicado dice que el Frente de Guerra Occidental tiene confrontaciones con el Clan del Golfo y que por eso está el paro armado. ¿Y el paro armado qué es? Pues imposibilitar la movilización, la libre movilización de los ciudadanos. Eso no va a inmovilizar al Clan del Golfo ni nada. Es como un llamado de atención, pero lo que esto hace es una violación flagrante. Lo que pasa es esto, mire, el cese al fuego comenzó hace como casi 2 meses. Y el ELN lo venía cumpliendo muy bien, casi al 94-95%. Eso despejaba las dudas de que no había mando y control, de que Arauca no hacía caso, de que Chocó no hacía caso. Estaba bien. Luego, en cuestión de días, pasan 2 cosas. El secuestro del señor Luis Díaz y el decreto de este paro armado, lo cual vuelve e implosiona cualquier tipo de confianza en el ELN y las dudas sobre el mando y control vuelven a surgir. Y van a pasar meses. Puede ser que mañana se solucione todo y el ELN vuelva con el cese al fuego y lo cumplan perfectamente, pero van a pasar meses antes de que la gente vuelva a confiar en este supuesto mando y control del ELN. Y ese paro armado no es la primera vez, casi que en Chocó lo hacen uno anual más o menos, y eso es un tema humanitario muy difícil, no se puede bajar si alguien está enfermo, subirlo en lancha, no hay posibilidad de transportar comida ni nada. Entonces no tiene ningún efecto, es violatorio al cese y aún daña más la legitimidad del proceso de paz total. Y vuelvo y repito, las dudas sobre el mando y control del ELN van a seguir, aunque venían cumpliendo sustancialmente el paro armado antes de estos, el cese al fuego antes de estos 2 hechos. Sí, señor. Esto digamos que está hablando frente al ELN, pero hablemos también de las disidencias de las FARC que se retiraron. Muchos se preguntan ahorita, doctor Valencia, ¿qué se debe replantear entonces con la negociación con las disidencias de las FARC? Es que con ellos está más atrás la cosa, más atrás que con el ELN. Con ellos hay que, primero, establecer bien los protocolos del cese bilateral de hostilidades. Segundo, nombrar la comisión de verificación mutua para ese cese bilateral. Y tercero, empezar a hacerle, digamos, control a todo lo que está haciendo esa disidencia y ponerle unos límites, porque se le ha dado mucha ventaja política sin que ellos realmente cumplan con lo que se comprometen en la mesa. Y eso yo creo que es el gran tema de las disidencias. Y hay que buscar una solución especial, óigase bien, una solución especial al cañón del Micay y al corregimiento del Plateado. Esa es una zona estratégica. Ya están todas las 2 fuerzas ahí. Los de las disidencias están utilizando la población civil como escudo para enfrentarse al avance que han tenido las fuerzas militares allí, pero allí lo que hay es cultivos ilícitos, tránsito de cocaína hacia el Pacífico. Hay un lugar estratégico de militar para cualquier grupo que esté allí. Y yo creo que hay que mirar soluciones audaces, un acuerdo en la mesa sobre cómo proteger a la sociedad civil y hay que ir hasta la posibilidad de que acuerden que las 2 fuerzas se retiran y entregan eso a la comunidad internacional, la presencia de la Cruz Roja. Esas serían medidas audaces, pero hay que llegar a un acuerdo especial sobre el cañón del Micay y sobre Argelia y sobre esa zona del Cauca en este momento para poder darle salida a la situación. Eso allá, a cualquier momento, hay un enfrentamiento, hay muertes de civiles y eso sí, digamos, puede ser igual a lo que está ocurriendo con el ELN y el secuestro. Ya, eso manda un mensaje muy duro hacia la opinión pública y puede dañar esas negociaciones. Sí, sí, señor. De hecho, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, se expresó pues hablando frente al tema, frente a lo que estaba pasando en el cañón del Micay y finaliza, acá les voy a mostrar,
que dice que el Estado Mayor Central ha resuelto no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua y aclara, eso no es posible. El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil. Explica claramente pues, la situación allí en el cañón del Micay, eso frente al tema. Pero, senador Ávila, yo quiero preguntarle algo relacionado con el comisionado de paz. ¿Esto por qué? Hoy fue llamado a debate de control político. Muchos representantes estaban exigiendo su renuncia, pues claramente pues, todo lo que ha pasado con la paz total. ¿Usted cómo ve el papel del comisionado, de Danilo Rueda? Un comentario antes de eso, ya le señor, respondo claro. sobre lo que está pasando en el cañón del Micay. Mire, el gobierno está construyendo todavía los protocolos del cese bilateral al fuego con las disidencias, no lo han acabado. Y el mecanismo de verificación, que son los que tendrían que solucionar los problemas. Cualquier tipo de protocolo, en este caso, no puede llevar a una desmilitarización de una zona. Y en eso tienen que tener las disidencias, es decir, el Estado debe tener unas líneas donde diga, mire, más allá de eso no puedo ceder. Entonces, desmilitarización de zonas es muy difícil. Por eso León dice, encontremos un acuerdo para el cañón de Micay, una audacia, pero que no puede ser una desmilitarización del Estado para que las disidencias se queden. Sobre el tema del señor Danilo Rueda, mire, dos apreciaciones. Yo siento que le tocó una situación muy difícil y siento que ha habido errores de planeación muy delicados. Esta es la hora, por ejemplo, que la otra pata de la paz total, del tema de sometimiento a la justicia, no ha arrancado. Entonces hay unos problemas muy delicados de estrategia y de planeación. Si él no lo resuelve, esto va a ir al fracaso. Entonces el presidente tiene que tomar una decisión. ¿Qué tiene que resolver? Tiene que resolver tres cosas. Uno, si coordina equipos negociadores y mesas o es el soporte técnico. Ambas cosas no lo pueden hacer. Dos, las primeras etapas de interlocución con organizaciones criminales y cómo se ayuda a la comunidad internacional para solventar estas crisis en los dos procesos de paz que hay. Y lo tercero, el equipo que va a tener a nivel nacional y nivel regional que le sirva de soporte técnico. Si él no logra resolver eso y piensa que lo puede hacer todo, esto no hay cómo levantar. Sí, señor. Pues de hecho, veamos qué fue lo que dijo el comisionado de paz esta mañana, luego de parte de ese avance del debate de control político. Estamos en un momento de crisis. Las crisis son para avanzar, para resolver las situaciones. Dialogar permite resolverlas. Estamos en disposición de resolverlas. Estamos en crisis, es parte de lo que dice el doctor Danilo Rueda. Doctor Valencia, comentarios finales frente al tema de la paz total, ¿qué podemos decir más? Yo creo que estos momentos son para reorganizar la negociación. Hay que nombrar la persona encargada de la implementación del acuerdo. Hay que buscar una coordinación en la implementación y Danilo Rueda. Tercero, hay que buscar una coordinación día a día entre Danilo Rueda y el Ministerio de Defensa para resolver casos como el cañón de Micay. Y lo que dice Ariel es cierto. Realmente el alto comisionado debe ser una persona como un director técnico que tiene varias selecciones para dirigir, un director técnico general que dirige la mesa de negociación con el ELN, coordina a los que están allí, coordina lo del Clan del Golfo, coordina los que estén ahora con las disidencias. Es decir, porque como se están persiguiendo tantos conejos al mismo tiempo, el Estado está persiguiendo tantos conejos, es muy difícil. Si no hay como una especie de director de orquesta con una orquesta enorme que tiene que coordinar. Y eso pues tiene que mirarlo el gobierno. Y tiene que tener también un diálogo directo, permanente con Gustavo Petro, porque el presidente, en últimas, es el que toma las decisiones en un momento de crisis. Y eso tiene que ser de una cosa permanente. Santos hizo lo siguiente, prácticamente le entregó todo el tema de infraestructura al vicepresidente, le entregó el tema de paz al Partido Liberal y a unos sectores, y él hacía como coordinador
y ese cargo de las relaciones internacionales, pero estaba en el día a día dirigiendo el proceso de paz de La Habana. Incluso tomaba decisiones acá y enviaba emisarios especiales a la mesa que eran distintos a los que estaban en la mesa. Sí, señor. Sí, senador, comentarios finales sobre el tema de la paz total. Mire, yo solo estos dos comentarios. El primero es, esta es una moneda con dos caras. La cara de la zanahoria, que es la paz total, y la cara de la política de seguridad. Yo creo que hay que corregir no solo la política de paz total, sino hay que corregir la política de seguridad. Si no se aprieta a estos grupos, nosotros no estamos negociando ni con angelitos, ni con ositos cariñositos, ni nada. Entonces, debe apretarse también en la política de seguridad. Y lo segundo, esto se tiene que solucionar rápidamente por una cosa sencilla, y es un cronograma. El cronograma, por ejemplo, de participación de la sociedad civil en el proceso con el ELN hace ya casi imposible que se firme en este gobierno el acuerdo de paz. Cualquier mes, 2 meses que se pierda, no va a ser posible. Igual con el tema de disidencias. Y entonces, hacer coincidir firmas de acuerdo con calendarios electorales, eso sale muy mal, y eso ya lo hemos vivido. Entonces, yo lo que siento es que los países garantes, el mecanismo de verificación, tienen que disponer a solucionar los que están en las mesas. Si no se puede, pues entonces será en otro momento. Al final los conflictos terminan en una mesa, pero no tenemos que forjarlo para que sea ahora, porque lo cierto es que los cronogramas no dan. Estamos a menos de 3 años de que termine este gobierno y el cronograma de participación de la sociedad civil por lo menos va a tardar 1 año y medio. Es decir, va a ser muy difícil. Entonces hay que acelerar, resolver esto y comenzar a presionar para que se dé una firma a este gobierno. Y si no, es mejor no botar pólvora en gallinazo, como se dice, porque los programas, vuelvo y repito, son muy limitados. Sí, señor, pues como reza el dicho popular, amaneceré, veremos qué sucede con este tema. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, gracias por haberse conectado aquí en Sala de Prensa. Mucho gusto. Y Ariel Ávila, senador y experto en conflicto colombiano, también muchas gracias. Un abrazo a usted, a León, y muchísimas gracias a Caracol nuevamente. Y a ustedes, gracias por haberse conectado con nosotros. Sigan con la programación de Caracol Ahora. Hasta una próxima oportunidad.